Amigos, muy buenas noches. Más allá de los esfuerzos para tener finanzas sanas, hay que reconocer que los márgenes de maniobra son limitados. De ahí que eventualmente vaya a requerirse una nueva reforma fiscal. Los últimos ajustes implementados en 2014, si bien ayudaron en algo a elevar la recaudación, está aún todavía muy corta. Simplemente México es el último lugar en este tema frente a otros países miembros de la OCDE e incluso con relación a muchos de América Latina. ¿Qué se requiere hacer para mejorar el impacto fiscal que hoy tienen las empresas y las personas físicas? Nos acompaña esta noche Óscar Ortiz. Él es socio líder de impuestos para el sector financiero de la firma de consultoría global EY. ¿Qué es lo que ven los expertos en este nodal expediente de cara al nuevo gobierno que está a solo unos días de asumir? Lo invito a que se quede con nosotros. Bueno, pues Óscar, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, al contrario, gracias por la invitación, Alberto. Bueno, y hoy el tema es un tema relevante, el tema es los impuestos, una eventual reforma fiscal que necesitaría nuestro país y que, bueno, pues ha quedado en el tintero. Óscar, ¿qué se necesita? ¿Cómo ves el ámbito fiscal para el 2019? ¿Qué tan bien, qué tan mal estamos en la parte fiscal? Mira, si primero hablamos de la política del gasto, porque va a ser interesante ver cómo van cuadrando y haciendo el ajuste, eso me parece interesante. Lo que se ha dicho mucho es que se va a reducir el gasto público, el innecesario. Pero habría que entender cuál es el innecesario, ¿no? Y por otro lado también se habla que uno de los principales problemas y que hay que reconocer es la corrupción para poder tener un buen ejercicio del gasto público. Esas son las premisas que de alguna manera se han platicado o se han esbozado en este paquete. Sí. Por otro lado, en la política tributaria, algo interesante que se ha dicho es que no habrá nuevos impuestos. Exacto. Ni habrá incrementos en los existentes. Entonces, la siguiente pregunta sería otra vez, si no va a haber gasto público mayor o se va a reducir y no va a haber incremento de ingresos porque no va a haber recaudación, pues ¿dónde vienen estos ajustes a la reingeniería? Y la apuesta es que haya mayor actividad económica. Se estima que se va a incrementar el ingreso en 106,000 millones de pesos. Ojalá y se dé esta actividad económica para que haya este tipo de, digamos, de incrementos en los ingresos, porque bien va a hacer falta para llevar a cabo todos los proyectos que tiene el gobierno. Pero algo importante en esta política también tributaria que se ha dicho, y seguramente tú lo has escuchado, es que se va a cambiar todo el esquema de fiscalización. Ahora, este esquema que conocemos, muy electrónico, muy digital, de auditorías, la contabilidad electrónica, los FDIs y toda esta tendencia que traía el gobierno actual de fiscalización, ahora lo que se parece ser, y fue anunciado en una conferencia en Nuevo León que dio el presidente electo, es que la fiscalización se va a dar en base a la confianza. Es decir, aquí el contribuyente se le va a dar la potestad de decir verdad, de que está declarando todos sus ingresos. Va a haber una sola declaración muy simplificada, es de lo que se está anunciando, porque lo que se piensa es de que los contribuyentes tienen justamente que contribuir, no pagar impuestos, es la palabra que usa. Y con esto, con la confianza y con este círculo, pues es simplemente que haya mejores ingresos para el Estado, ¿no? Ajá. Ahora, entiendo que va a haber también una especie como de sorteos, ¿verdad? Que te puede tocar y si no hiciste tu chamba, va a haber problemas, Exactamente, ¿no? Y eso radica la confianza. O sea, hoy hay auditorías muy programadas de acuerdo a ciertas tendencias, de acuerdo a ciertas operaciones que hacen los contribuyentes, si pagaron dividendos, si hubo una fusión, si hubo una liquidación. Hay ciertos indicadores que a la administración actual le daban la pauta para decir hay que fiscalizar estos hechos. Ahora, como tú bien dices, pareciera ser que va a ser sorteo. Sorteo. O sea, pareciera ser que va a ser aleatorio y decir, confío en que todos pagan sus impuestos adecuadamente, simplemente vamos a hacer algunas pruebas de que realmente y confirmar que se vienen pagando. ¿No es un poco absurdo pensar que vamos a pagar los impuestos así porque queramos cuando somos campeones en México de ser evasores fiscales? Y esto no es de ahorita, de décadas. O sea, durante años ha habido una cultura de no pagar impuestos. ¿Podrá funcionar este tema de la confianza y de contribuir de manera voluntaria? A mí me parece difícil, ¿verdad? Es una pregunta, como tú dices, muy complicada. O sea, la premisa es esa, la confianza. Sin embargo, la historia nos ha dicho que no necesariamente el contribuyente, digo, y hay excepciones, ¿no? Pero no necesariamente es bien portado, ¿no? Y ahí tocas un tema importante y también lo has de conocer.
Algo que este gobierno va a atacar mucho es hacer investigaciones minuciosas para cancelar aquellas empresas fantasmas, las prestadoras de servicio. En el país hay que reconocer que hay venta de facturas. Totalmente. Una de las planeaciones, digamos, más tradicionales es compro mi factura. El que la compra toma la deducción y el que vende no declara totalmente todo el ingreso, ¿no? Y entonces simplemente hay un esquema de ataque ante estas estructuras de entidades fantasmas, pero otra vez regresamos, si partimos de que lo que se va a tener es la confianza al contribuyente, hay que tener mucho cuidado en los controles que van a establecer, ¿no? Ahora, Oscar, también viene una reducción impositiva para la frontera norte, que fue un compromiso de campaña del presidente electo. ¿Cómo ves eso? Me parece que va a tener un sacrificio bastante importante, hablando de los márgenes tan estrechos que se tienen en lo que son ingresos y egresos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, como filosofía me parece bastante interesante, porque recordemos que esto también corresponde a una reacción de lo que hizo el gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos bajaron sus impuestos y simplemente la zona fronteriza a veces se encuentra muy afectada, ¿no?, en su economía, porque pues, resulta ser más barato establecerse en los Estados Unidos o pagar el impuesto al consumo en los Estados Unidos que en México. Se estima que el impuesto al consumo en los Estados Unidos es del 7.7. Hoy el IVA que tenemos en zona fronteriza es el 16. Entonces sonaría que para hacerlo más atractivo bajemos el impuesto. Impuesto sobre la renta, hoy en México se paga el 30%. Lo que se está pensando es de que en la zona fronteriza se pague el 20%. Te pone en competencia. Sin embargo, ante esto hay que analizar lo que se viene. Si me preguntas hoy si es la reforma más sonada, pero si lo vemos a lo mejor hoy me está parando un poquito la actividad económica en la zona fronteriza, por lo menos por el momento. Si tú quieres comprar, ¿cuándo comprarías? ¿En diciembre o hasta enero? No, pues hasta enero. Porque es el 8%. Claro. Si yo vendo de acumular hoy al 30%, al acumular al 20%, me esperaría. Entonces dirías, a ver, entonces medio me están paralizando la economía en la zona fronteriza. Pudiera ser. Ahora también veamos cómo sucedió en los Estados Unidos. Bajaron las tasas de impuestos apostándole que iba a haber mayor economía. Eso es lo que se está haciendo justo en la zona fronteriza. O sea, la apuesta de esta reducción de recaudación, porque habría que ver, ahora si ya no se va a recaudar lo mismo, de bajar 30 al 20, 16 al 8, pues ¿de dónde va a venir ese dinero que sí se recaudaba? La apuesta justo es que se genere mayor economía. Que son de entrada en el 2019 no va a suceder porque ya todos los pronósticos en materia macroeconómica están hablando de un crecimiento inferior al 2%, entonces Claro, no va a haber mucha actividad, claro, ¿verdad? Claro, y entonces si encuentras este tipo de efectos, que no va a haber esa recaudación, sino hasta que se desarrolle la economía, y esto si la fórmula funciona, pues vienen los siguientes patrones, qué es lo que se tendría que hacer. Y ahí nos metemos en otras discusiones de endeudamiento y de una serie de temas, hijo, que resultan también relevantes, ¿no? Oscar, algunos expertos, así como tú, me han platicado, me han dicho que seguramente vamos a ver una reforma fiscal probablemente hacia el tercer año, cuarto año del próximo gobierno. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí. Yo creo que uno de los compromisos del presidente electo es que no haya movimiento, nuevos impuestos ni incremento en los actuales, por lo menos en los primeros 3 años, ¿no? Entonces yo creo que ese compromiso lo va a cumplir. Sin embargo, yo creo que también aquí lo que todo el mundo esperamos es que esto funcione y que se den noticias interesantes para poder mover más la economía. Entonces, yo creo que su ajuste del sexenio, pues justo va a ser en este tercer año. Yo creo que ahí van a tener la oportunidad, si la cuenta no está dando, si este tema del que hablábamos al principio de la confianza de los contribuyentes para hacer menos fiscalizaciones, hoy con las fiscalizaciones que actualmente se existen, aún así se dice que la recaudación es baja y se ha recaudado cantidades muy, muy, muy relevantes. Hoy si bajamos tasas en la zona fronteriza implica menos recaudación y entonces lo que estarías esperando es que ver cómo funcionan estos 3 años y se realice la reingeniería del gasto y la reingeniería hacia la política tributaria. Ahora, este es un tema, Oscar, tú lo sabes, que ha quedado pendiente desde hace mucho tiempo, el tener realmente una reforma fiscal pues integral, importante, porque la del 2014 fue muy recaudatoria. Entiendo que sí se logró el objetivo de aumentar, ¿qué? 2 o 3 puntos. ¿Hoy cuánto más o menos está la recaudación frente al PIB? Como creo que sobre 9, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, cerca del 11%. 11%. Sí. Pero aún así estamos muy bajos, ¿verdad? ¿verdad? Pero podría ser mucho mayor, como tú bien dices.
se ha ganado mucho terreno y sobre todo en todo el tema de fiscalización digital, electrónica, me parece que hubo un muy buen avance con este gobierno. Esperemos que el nuevo gobierno siga con esa misma tendencia, con sus propias características de la confianza, pero me parece que ahí se ganó un buen terreno en el tema de recaudación, aunque todavía sigue siendo insuficiente para los niveles que se desean, ¿no? Con la reforma fiscal que hizo Estados Unidos, que pues, los efectos se van a empezar a diluir ya para el próximo año, ¿hubiera sido necesario empujar una reforma fiscal también para el 2019 o no necesariamente? No, a mí me parece que sí, porque ahora el contexto mundial te está llevando a eso. No nada más los Estados Unidos, sino varios países han venido reduciendo sus impuestos como medida para tener mayor capital de trabajo en las compañías y se reactive la actividad económica. Me parece que ante eso, digo, bien medido, pero México debió haber hecho, desde mi punto de vista, algo ante esa reacción. Se está haciendo en la zona fronteriza, hay que ver los efectos que dan, hay que ver los controles también. Como todo, al principio puede haber un desajuste, puede haber hasta planeaciones fiscales para que todo el mundo se quiera mover a la zona fronteriza pues eso también, y ¿verdad? apoyar y gozar de estos beneficios, y con lo cual se te cae la recaudación que ya existe. Entonces, habría que ver cómo están estos ajustes, pero sin lugar a dudas, me parece que esto va a ir evolucionando, me parece que hay que reaccionar al entorno global y justamente la baja de los impuestos y que haya una contribución, un patrón de contribuyentes mayor, es lo que nos puede dar una salida. ¿Y cómo ves la recaudación para el 2019? Mira, con estas noticias de la confianza y todo eso, podemos enfrentar un tema importante, ¿no? Un tema importante tal vez de disminución. Habría que ver cómo se va comportando, habría que ver cómo reacciona la autoridad con los mecanismos de fiscalización que trae, pero pareciera ser que ya se ha venido reduciendo. En el último semestre ha habido una reducción de la recaudación y me parece que esa pudiera ser la tendencia, ¿no? Bueno, muy bien, pues Óscar, te agradezco mucho la oportunidad de platicar esta noche. Él es Óscar Ortiz, él es el socio líder de impuestos del sector financiero de esta firma global de consultoría EY. Pues muchas gracias, Óscar. No, al contrario. Gracias por la oportunidad. Al contrario, Alberto, con mucho gusto. Desde que Donald Trump hizo ajustes a su régimen fiscal, comenzó a plantearse ya con un poco más de urgencia la necesidad de realizar cambios fiscales también en México. Aquí las cargas en materia de ICR son altas para las empresas, a las que además se ha limitado la deducibilidad de muchas partidas. También los causantes, personas físicas, los cautivos, están en una circunstancia parecida. Hay además una enorme informalidad que debe acotarse para que todos los mexicanos paguemos impuestos por igual. Como quiera, un tema nodal para estimular la economía que, nos guste o no, estará en la palestra en el corto y mediano plazo. Veremos qué sucede. Lo invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta entonces.